en esta ocasión queremos invitar a las personas, en este caso también a mi hijo, a hacer el curso introductorio al lenguaje Python para ciencia de datos. Eso ya después lo puede motivar a estudiar Python para otros tipos de propósitos, porque tiene muchos. Entonces uno se va a un explorador, en este caso Firefox. Nos vamos a GitHub, escribe www.github.com. Entonces nos da Enter y él nos lleva a esta red social. Entonces vamos a ponerle, ya me va a salir porque estaba en la cuenta mía. Entonces cuando llegue a GitHub va a llegar, que le va a quitar cuando usted le diga GitHub, él lo va a llegar a esta parte. Bueno, aquí vuelvo otra vez, le digo, está otra vez en la sign out. Vamos a ver si ahora sí, sign out, ahora sí. Y bueno, aquí, es que aquí tengo que signar Marco Cañas sign out, a confirmar de que voy a salir de la cuenta. Y cuando salgo, bueno, entonces es la página principal de GitHub. Entonces aquí miren que dice let's build from here, construyamos desde aquí. Entonces es un lugar para construir software, entonces con diferentes lenguajes. En este caso uno de ellos es Python. Entonces desde aquí, desde esta red social, puedo ir a un repositorio donde se puede aprender Python. Hay muchos otros, pero este es uno creado por el profesor Marco Julio Cañas y el profesor Juberlani Tapias Arboleda, además de muchos otros, la profesora Mariela López Noava de la Universidad de Antioquia. Entonces cuando entre aquí, usted le dice, después le da slash Marco Canas para entrar a la cuenta en GitHub mía. Ahí encuentra al profesor Marco Julio Cañas y a su hijo Joseph Cañas Osorio en la misma cuenta. En esa cuenta usted puede ir a repositorios y ir a un repositorio llamado Didáctica en Ciencia de Datos. Entonces es un repositorio en el que se piensa cómo enseñar ciencia de datos con Python, que en este momento es bastante importante en el área de inteligencia artificial. Entonces este repositorio, usted puede ver el curso y hacerlo. Entonces queremos que las personas lo hagan. Usted dice, ve, aquí aparece una carpeta llamada curso de Machine Learning. Entonces usted va a él y si usted recorre las unidades que él le propone, que son en este caso la unidad 0, que es para aprender Python, con esa es la que yo le propongo por ahora a mi hijo que aprenda Python. Luego aparece estadística para ciencia de datos, eso también lo debería aprender, porque igual ustedes les dan estadística en bachillerato. Entonces eso también le ayudaría a ver la estadística para qué. Entonces aquí le muestra una estadística para ciencia de datos. Luego una unidad para construir modelos de regresión en los que usted puede, por ejemplo, predecir la temperatura de mañana. Entonces predecir un valor como la temperatura es una labor de regresión. Y cuando queremos determinar si lloverá o no, eso es una labor de clasificación. Entonces él le va a enseñar Python, estadística para ciencia de datos, regresión para predecir valores como la temperatura y clasificación para predecir clases como lloverá o no. En ese caso hablamos de clasificación binaria. Y ya hay un glosario, unas evidencias de aprendizaje en el curso, el diseño de todo el curso, que es una cartilla asociada a la universidad para promocionar el Machine Learning en la Universidad de Antioquia, y ya una unidad que estamos construyendo para enseñar algunos de los muchos modelos de Machine Learning para predecir, sea un valor como la temperatura, o sea una clase como lloverá o no. Entonces ahí aprende, entonces empieza con Python, y ya cuando entra a Python, entonces cuando entra a Python, bueno, se demora un poquitico el internet, como al fin y al cabo es un trabajo en línea.
ahí le va a mostrar que lo que debe aprender. Entonces ese es el compromiso, como que usted también haga eso y ya cumple con el compromiso. Entonces es como cumplirlo, siempre cumplir eso. Y si aprender siempre va a ser algo muy bueno. Entonces él empieza a enseñarle una unidad cero en la que le dice qué editores de código hay. Entonces hay editores de código, Visual Studio Code, hay otro Jupyter de Anaconda, hay otro que se llama Google Colab de Google, que es para trabajar en línea. Entonces los editores son simplemente como entenderlos como unas interfaces de usuario que le permiten interpretar el código Python que usted utilice. Entonces yo necesito es una parte donde ese código que yo implemente, él lo entienda, lo traduzca y lo ejecute. Entonces el editor es el que hace eso, el que usted cuando le escribe una instrucción en lenguaje Python, la interpreta y la ejecuta. Entonces necesita un editor para poder que él haga, le ayude, le ejecute el lenguaje Python que tenga. Entonces ahí le va a mostrar en los editores los distintos que hay. Entonces que los lea, los explore y los aprenda a manejar, al menos en una forma introductoria. Entonces aquí le va a mostrar que está Google Colab, Jupyter de Anaconda y Visual Studio Code. 3 por ahora. Hay muchos más, pero estos son de los que más se utilizan en el mundo. En el mundo. Google Colab es un excelente para la enseñanza también. Jupyter de Anaconda, que es gratuito y es para trabajar en local, es decir, se descarga, utiliza más o menos 3 o 4 gigas del computador. Y Visual Studio Code, que es de Microsoft y descarga también gratis para trabajar en local. Entonces estos dos son para trabajar en local y ese es para trabajar en línea. Editores, aprenderlos. Entonces allí tiene un cuaderno para que los aprenda a manejar, para que introducirlo a cómo maneja cada uno de esos editores. Entonces que usted aprenda a manejar editores, al menos esos 3. Luego, como es Python para ciencia de datos, entonces le va a enseñar a cuáles son los tipos de datos en Python, cuáles son los tipos de datos, que son los tipos de datos string para mensajes o nombres, para datos que son mensajes o nombres de las personas, los tipos INT, que son para la edad de las personas, y los tipos float, que es para, por ejemplo, la estatura de las personas, y los booleanos es para decir verdadero o falso. Entonces para dar una señal de correcto o incorrecto, o de que se hizo o no se hizo. Entonces esas formas de que el computador razone de manera binaria para tomar decisiones se hace a través de valores booleanos. Entonces aquí estos tipos de datos son 4 tipos de datos de Python. Entonces hay que aprender esos 4 tipos de datos. Aquí entonces en cada uno va a encontrar el cuaderno de apoyo. Entonces si se entra a entonces le va a decir un cuaderno para aprender el tipo de dato string, y un cuaderno para evaluarlo a través de una parte oral, una parte escrita de tareas, luego una parte de quiz y luego una parte de parcial. Entonces es como una estructura de evaluación para poder ayudarlo y acompañarlo hasta que usted diga al final, después de hacer todo ese proceso de evaluación, aprendí o no, pueda decir aprendí o no. Así tiene esos 2 cuadernos. Después, bueno, si volvemos a Python, después debe ver los tipos de datos. Los tipos de datos siempre está demoradito el internet. Depende también de la velocidad de internet, porque claro, si lo haces desde GitHub, pues aquí le dice que error loading page, error al cargar la página, error loading page. Entonces retorna al repositorio, to the repository overview, return to the repository overview. Entonces volví a didáctica en ciencia de datos, curso de machine learning, y entonces estamos en Python. Y cuando está en Python, después de aprender datos, hay que aprender estructuras de datos. Es decir, está bien que usted tenga datos o información. Bueno, ¿y cómo la guarda? ¿Dónde la guarda? La guarda en unos espacios organizados para organizar la información, llamados estructuras de datos.
Esas estructuras de datos son, pues aquí son las listas, las básicas son las listas, las tuplas, tuples, los diccionarios, dicts o dictionaries, y los NDRI de NumPy, que son los vectores y las matrices, los dataframe de pandas, los set son otros, set o conjunto, entonces son diferentes. Mira, aquí le presento un abanico de 6 tipos o formas de organizar la información. Entonces, ¿qué es que la información hay que organizarla? Pues Python tiene unos lugares o unos objetos donde puede guardar información. Esos objetos son las listas, las tuplas, los diccionarios, los array, los dataframe y los sets, entre otros. Hay muchos más. Esos son los básicos que utilizamos para este curso, que consideramos necesarios para un curso en ciencia de datos. Y luego de aprender estructuras de funciones, que son instrumentos en Python, que usted puede crear en Python para que haga tareas. Usted quiere que haga una tarea, entonces construye una función. Entonces aquí le va a enseñar cómo construir funciones en Python para hacer tareas. Para que le diga, de todos esos datos, fíltreme esta información. Fíltreme la información de todos los niños de 15 años. Entonces él es capaz de un montón de información buscarla. Entonces entonces cuando usted crea esa función, aquí le enseñan cómo crearla. Luego los controladores de flujo, que también le van a ayudar en ese trabajo de manipular la información. Y luego unas librerías muy buenas en ciencia de datos, que son pandas, otra que es NumPy, otra que es Matplotlib. Entonces eso nos falta todavía ponerle aquí, que es que primero será NumPy, luego segundo será pandas, tercero será Matplotlib. Entonces aquí falta poner en este curso esas otras. Entonces aquí voy revisando el concepto, las vamos a poner también. Entonces, y ya cuando usted termina las librerías, ya puede dar por hecho que aprendió Python para ciencia de datos. Entonces ya luego ya sigue el curso de Machine Learning, con aprender estadística, y luego con aprender cómo hacer modelos de regresión, y luego con aprender cómo hacer modelos de clasificación. Ya terminó un curso de Machine Learning para ciencia de datos, o de técnicas de Machine Learning para construir modelos predictivos en ciencia de datos. Muchas gracias.